Estamos grabando. Entonces, el 1 lo que nos pide es calcular la derivada, ¿sí? La f', la derivada de la función en determinados puntos. Por ejemplo, acá me da la función y me dicen qué valor de a o en qué punto lo tengo que evaluarla. El d, por ejemplo, me da la función 1 sobre x menos 1 y la tendría que evaluar en a igual a 2. ¿Sí? En este tipo de ejercicios todavía no vimos reglas de derivación. Entonces, lo que se está usando es una definición de derivada. ¿Sí? La voy a escribir acá. ¿Cómo es esa definición de derivada que estamos usando? Y bueno, esa definición de derivada me dice que f' en a es f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Sí? Esa es la definición, hay varias igual así de este estilo, pero son todas similares, ¿sí? Entonces, esta es una de las definiciones de derivadas y esta es la que se está... ¿Perdón? Ah. Bueno, esta es una de las definiciones de derivadas y esta es la que vamos a usar en este ejercicio. F de x menos f de a sobre x menos a. Entonces, vuelvo. Acá. ¿Sí? Entonces, si vamos al D, me dice f de x menos, como a vale 2, me pide que la evalúe en 2, sería f de x menos f de 2 sobre x menos a que vale 2, x menos 2. ¿Sí? Esa es la definición de derivada que usamos en todos estos ejercicios. F de x es simplemente escribir la función 1 sobre x menos 1, eso es f de x. ¿Sí? Y f de 2 es evaluar esta función en 2. 1 sobre 2 menos 1 es 1 sobre 1 y es 1. ¿Sí? Esto sería f de x menos f de 2. O sea, esta función evaluada en 2. Y abajo tengo que escribir x, ¿sí? Escribo x menos el valor, que es 2. Entonces, ¿qué hacemos primero para resolver este? Ahora, vamos a ver cuánto da este límite. A simple vista tengo 1 sobre 2 menos 1, me queda 1 sobre 1, 1. Menos 1, 0. O sea, arriba va 0. Y abajo tengo 2 menos 2, tengo 0. O sea, que es un caso, una indefinición del tipo 0 sobre 0. Tengo que salvar esta indeterminación que aparece acá. Entonces, lo primero que hacemos es, uno de los casos de lo que trabajábamos cuando estábamos viendo el límite, encontrar un denominador común entre 1 sobre x menos 1 y 1 es x menos 1. Entonces, x menos 1 dividido x menos 1 por 1 me da 1. X menos 1 dividido 1, porque abajo de este 1 hay un 1, ¿sí? Me da x menos 1 por 1, x menos 1. Entonces, arriba me queda 1, que era lo que me quedaba de la primera parte, menos 1 por x menos 1 sobre x menos 1, y abajo tengo x menos 2. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Ahora fíjense que arriba lo que tengo es esto. 1 menos x más 1. O sea, si yo distribuyo esto de acá, este término, es 1 menos x más 1. O sea que es menos x más 2. Esto de acá arriba. Esto de acá me da menos x más 2. Entonces tengo menos x más 2 dividido x menos 1, saco el factor común. ¿Por qué saco factor común menos? Porque quiero que me quede esto que tengo acá abajo para simplificar. ¿Sí? Perdón. Entonces, saco el factor común, me queda menos x menos 2, dividido x menos 1, dividido x. Todo esto dividido x menos 2. ¿Sí? Acá simplemente se lo acomodó, para que se vea bien, se lo acomodó el dividido x menos 2 como multiplicando por 1 sobre x menos 2, para que vean bien la simplificación que se puede hacer. Pero si ya la ven de una, no hace falta acomodarlo de esa forma, ¿sí? Entonces, el x menos 2 con el x menos 2 se simplifican, ¿sí? Me queda este menos, que está acá fuera del factor común, y me queda el 1 arriba, porque se me va esto que tengo en el numerador, o sea que tengo que poner un 1, y me queda el x menos 1 que tenía acá. O sea, este x menos 1 es el que me quedó, y arriba, como simplifiqué el x menos 2, me quedó un 1.
sea que esto da 1 sobre x menos 1. Cuando x tiende a 2, es 1 sobre 2 menos 1, ¿sí? Con el menos que tengo acá, cuidado, porque yo también dije que pasó. 1 sobre 2 menos 1 es 1, pero con el menos que tengo acá es menos 1. O sea, ese límite da menos 1. ¿Sí? Pregunten lo que quieran, antes de avanzar o algo, pregunten lo que quieran, pero son todos de ese estilo. Básicamente es límite. Lo que tenemos que hacer cuando derivamos por definición, es calcular un límite. Mírenlo bien, ¿se entendió? Avanzamos un poquito al 2. Siempre vamos a trabajar con el cociente de incremento, se le dice así también, a la derivada de eso. Bueno, al 2. Vamos al 2 entonces. El 2b. Analizar si las funciones son derivables. Vamos a seguir con lo mismo entonces. Vamos a seguir calculando el límite, pero ahora no me pide calcular la derivada, sino que me pide analizar si es derivable en x igual a 0. O sea, antes dábamos por descontado que lo era de alguna forma. Ahora, ¿por qué me preguntas si es derivable? Y bueno, porque seguramente puedo llegar a tener algún problemita en estos valores que me pone acá. Por ejemplo, acuérdense que el módulo tiene un pico, ¿sí? Tiene un piquito en algún lugar. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos módulo y los límites laterales que no coincidían en el pico justamente? Bueno, cuando una función es derivable, el límite tiene que coincidir por izquierda y por derecha, ¿sí? Tiene que coincidir, tiene que existir ese límite. Si no existe ese límite, la función no va a ser derivable. Entonces, el ejercicio 2 lo que nos pide es analizar en ciertos valores si existe el límite. También nos puede decir analizar si es una función derivable en todo su dominio. Entonces, en el resto de los valores no voy a tener problema con el módulo, porque el módulo de x menos 1, voy a escribir acá, el módulo de x menos 1, esta es f de x, está definida como x menos 1 si x es mayor a 0. Y también está definida como menos x menos 1 si x es menor a 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es la raíz de esto, de lo que está dentro del módulo, ¿sí? Acuérdense que uno quiebra la definición de una función módulo, donde se hace 0 el argumento del módulo. Entonces acá, como es x nada más, se hace 0 en 0. Entonces, saco, esto no cambia el signo, lo que cambia el signo, cuando redefino, lo que cambia el signo es lo que está dentro del módulo. Entonces, va a ser x menos 1, porque ya está el menos 1, afuera del módulo, x menos 1 si x es mayor que 0 y menos x menos 1 si x es menor que 0. O sea, la estoy redefiniendo la función en 0. Tengo que redefinirla en 0, porque la función módulo se redefine como una especie de función partida. Entonces, en 0 tengo un problema, pero fuera de 0, por ejemplo, si yo quisiera analizar si es derivable en todo el dominio, fuera de 0, por ejemplo, el menos 8 no tengo ningún problema, va a coincidir el límite, porque el límite de una función lineal, o sea, la función lineal es continua, el límite es bonito, todo. ¿Sí? Si la analizo en menos 8, el límite va a ser menos 9. Si la analizo en 10, el límite va a ser menos 10, menos 1, menos 11, ¿sí? O sea, no tengo problemas cuando analizo esta función fuera del 0, pero en el 0 sí tengo un problema. Entonces, volvamos acá. ¿Qué pasa en 0 entonces? Bueno, f' de 0 va a ser el límite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Y acá está el problema. ¿Por qué? Porque f de x está definida de dos formas distintas, que es lo que acabamos de ver. O sea, es el límite cuando x tiende a 0 de esta función menos esto sobre esto. F de 0. Perdón, me habían pedido el 2b, ahora lo hacemos el 2b, pero quería hacer el a también. F de 0 vale menos 1, ¿sí? Porque es, perdón, f de 0 vale menos 1. 0 menos 1, menos 1. Después, x menos 0 es x. El problema no está en la definición, en la función en sí, sino está en el límite.
¿sí? Entonces, acá sí tengo un problema. Acá sí tengo un sistema. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo el límite cuando x tiende a 0 de módulo de x menos 1 más 1 sobre x. O sea, el límite cuando x tiende a 0 de módulo de x sobre x. Y este ya lo trabajamos, el límite. Tengo un problemita ahí. Tengo que analizarlo tanto por derecha como por izquierda. Entonces, si x es mayor que 0, módulo de x es x, lo que acabamos de analizar recién. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 del módulo de x sobre x es el límite cuando x tiende a 0 de x sobre x y vale 1. Y si x es menor a 0, el módulo de x vale menos x. Entonces el límite me va a quedar el límite de menos x sobre x y vale menos 1. Entonces, como estos dos no coinciden, ¿sí? Ya eso lo tendría que estar sospechando cuando tengo un módulo. Como no coinciden los dos valores, la función no es derivable en x igual a 0. ¿Sí? La función no es derivable de x igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar acá? ¿Por qué no es derivable? Vamos a graficar esta función en GeoGebra, módulo de x menos 1. A ver si lo tengo, oh, no lo dejé abierto ayer. Módulo de x menos 1. Vamos a GeoGebra. A ver si lo puedo abrir rápido. Quiero mostrarles qué suele pasar, porque estas funciones no son derivables. Si no, lo dibujo a mano, pero prefiero usar el GeoGebra porque no soy la mejor graficadora. Ahí está. Entonces, vamos a poner. Módulo en GeoGebra se escribe abs. Abs de x menos 1. Bueno, está medio lenta. Le puse enter, todavía no lo digo lenta, pero igual la gráfica ya la tenemos. Fíjense qué es lo que está pasando. Fíjense qué es lo que está pasando en 0. ¿Ven este pico que hace la función? ¿Ven este piquito que hace justo en 0? Bueno, la derivada es la pendiente de la recta tangente a una función. ¿Sí? No es que es una interpretación geométrica de la derivada, ¿no? Se considera que una recta que va tangente a la función la va como acompañando a la función, ¿sí? Distintas rectas van a ser, obviamente, en cada punto de la función. Entonces, esa pendiente va cambiando, suavemente, va cambiando a medida que yo grafico una función. Ahora, si yo miro esta función, que es un pico, chicos, alguien tiene el micrófono encendido, ¿eh? Me parece. A ver si puedo mutear por las dudas. Bueno, no hay problema con el micrófono, pero lo que sí les digo, prendanlo si tienen que decir algo, si no por las dudas. Entonces, si yo grafico la tangente, esta función que tiene un pico, y yo quisiera graficar una recta tangente a esta función, la recta tangente a esta función es esta misma. Y de este lado, la recta tangente es esta otra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este pico? Y bueno, que si miro por la derecha, la tangente tiene una pendiente. Y si miro para la izquierda, esta otra tiene una pendiente inversa y opuesta. ¿Sí? Son perpendiculares, de hecho, acá creo. ¿Sí? Entonces, eh, o no es la misma pendiente, digamos. Entonces, como tengo una tangente del lado y una tangente distinta del otro, o sea, en el mismo punto, esta función no va a ser derivable. Cada vez que yo tenga un pico, en general esas funciones no van a ser derivables. Si en el punto que estoy analizando tengo un pico, no hace falta que tenga una asíntota o que tenga un agujero, lo que sea. Si tengo este pico, en general no van a ser derivables. Porque la recta tangente en ese punto van a ser dos distintas. No es que es suave, hay una sola. Y va cambiando gradualmente a medida que me muevo en la función, sino que en ese punto bruscamente va a cambiar de una a otra. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a este punto? ¿Sí? El módulo de x es igual a la raíz de x, ¿no? ¿O No, estoy confundido? a ver, la raíz cuadrada de x al cuadrado está definido como el módulo de x. Ah, de x al cuadrado, ok. La raíz cuadrada de x al cuadrado. Porque vos te habías preguntado en el chat la vez pasada, ¿no? En el campus, porque alguien también se había hecho lío con esto, me parece. Yo No. pregunté en el campo, pero no sé si fue con respecto a este. Ah, ok. ¿Por qué?
vos me habías preguntado esto, me has dicho, o vos no vos, alguien me había preguntado, no me acuerdo quién, me había dicho, ¿por qué tenía una sola solución? Por ejemplo, la raíz de Ah, 4, sí, fue yo. ¿por qué es 2 y no es 2 y menos 2? No, es 2 porque está definida así, es por definición. Ahora, vos me decís, ah, pero yo a veces tengo más menos la raíz, por ejemplo, o si tengo esto, por ejemplo, tengo x, vamos a escribirlo así, ¿eh? Si vos tenés x cuadrado igual a 4, esto tiene dos soluciones, ¿por qué acá tiene una? Y tiene sentido que te preguntes esto, o sea, yo digo x igual 2 y x igual menos 2. Es que acá yo simplemente te digo la raíz de 4. La raíz de 4 matemáticamente está definida como un número positivo. ¿Sí? Eso se hace por una cuestión de convención, porque la raíz cuadrada es una función que viene así. Si yo la quisiera completa, porque es verdad que menos 2 al cuadrado da 4, pero si yo hago esto no es función. Entonces, por definición y para que sea función, la raíz cuadrada, esta parte no se la considera, se considera solo la positiva. Ahora, si yo tengo esto, yo para resolver esto es una ecuación en realidad. Entonces yo para resolver esa ecuación lo que hago es aplico raíz cuadrada de x al cuadrado y no es que paso el cuadrado como raíz, y aplico la raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Esto es 2, no hay problema, eso es 2. El tema es que la raíz cuadrada de x al cuadrado es el módulo de x. Y el módulo de x igual a 2 implica x igual a 2 o x igual a menos 2, porque el módulo sí tiene dos posibilidades. O sea, el valor absoluto de una función sí tiene dos posibilidades. Si tengo 2 acá adentro, va a valer 2, y si tengo menos 2 también va a valer 2. Entonces, estas dos posibilidades salen del módulo, de hacer esto, de hacer ese truquito para sacarme esa raíz de encima, digamos, ese cuadrado de encima. Pero fíjate que cuando yo apliqué el cuadrado acá, sí vale 2. ¿Pudiste entender esa pregunta? Creo que eras vos, ¿no? El de la duda esa. Sí, 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 perfecto. Pasa que es más difícil explicar eso cuando uno está, cuando tiene que tipearlo que cuando lo puede explicar hablado, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, listo. Entonces, bueno, solucionamos otro problema de paso, otra duda que teníamos. Volvemos al ejercicio. Bueno, entonces acá podemos concluir que como los límites laterales no coinciden, la función no es derivable en x igual a 0. Y pasamos al ejercicio 2b, que me habían pedido. En 2b hacemos lo mismo. A ver, una función, cualquier función polinómica es continua y es derivable en todo su dominio. ¿Sí? Cualquier función polinómica es continua y derivable en todo su dominio. Se comportan de una forma hermosa. El problema es que acá yo tengo una función polinómica, una lineal de paso, y otra también. O sea, estas dos no tendrían problemas si estuvieran solas por su cuenta, por la vida. El problema es que yo definí una función extra, una función partida. Y esa función partida la defino de esta forma para los x menores o iguales a 0 y de esta forma para los x mayores a 0. Entonces, en 0 yo no puedo decir esta función, como son polinomios, son continuos y derivables. Tengo que ver qué pasa, porque podría pegar un salto. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar si realmente pega un salto o no pega un salto. Entonces, ¿qué pasa cuando me acerco al 0? Y bueno, necesito calcular esos límites laterales que habíamos hablado. F de x menos f de 0 sobre x menos 0. Cuidado, chicos, no es que analizamos el límite de esta función, sino el límite del cociente incremental que ven acá. ¿Sí? Igual si analizo el límite de esta función, voy a ver que esto me da 2 por 0 más 1 en 0, ¿no? Me da 1 y acá me da 1, o sea, podría decir, listo, las funciones, las funciones continuas, eso sí, las funciones continuas derivables, me puedo confundir con esto, cuidado que es un error común, no tenemos que analizar el límite de la función, tenemos que analizar el límite del cociente incremental, ¿sí? ¿Por qué? Porque es continua esta función, o sea, se A pegan. mí, a mí lo que pasó fue que lo analicé la continuidad, me dio que es continua y después,
analicé el límite del cociente incremental, pero sin los límites laterales, o sea, directamente a cero. Y me dio que era un número finito, entonces puse que era derivable. Por eso. Claro, pero ¿cuál usaste para realizar el límite? Porque eh, ese es el problema. no, porque como decía que cuando x es menor o igual a cero, usé ese. Claro, pero en realidad esa está bien, porque tenés que usarla. Pero después también cuando x es mayor a cero. Ese es el problema. Vos tenés que fijarte el límite, y para que exista el límite tienen que existir los dos límites laterales. Y en cero tiene que dar la misma función cuando vengo por derecha que cuando voy, el mismo valor cuando vengo por derecha que cuando vengo por izquierda. Ese es el problema acá, que tenés esto. O sea, no te alcanza con esto. Tenés que analizar de los dos lados. Cuando tenés un Ok, quiebre, sí o sí hay que analizar de los lados. Entonces, es verdad lo que decís. De los dos lados va a existir el límite. ¿Sí? Porque es 2x más 1 menos f de 0, que es 1, sobre x menos 0. Y acá es x más 1, porque es esta otra definición, menos 1, habíamos dicho que daba 1, f de 0, sobre x menos 0. O sea, los dos límites existen, son bonitos y todo, ¿no? X sobre x y x sobre x. Fíjense que el 1 con el 1 se cancelan. Y acá también. Y este me da 2 y este me da 1. Ahí está el problema. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, que es continua. Vamos a ver si la podemos. No me acuerdo cómo se casi una función partida. Pero bueno, ahora después si me acuerdo la hago al final. Creo que tenía que definir con comas el dominio de las dos. Pero lo que estaría pasando acá es que tengo lo mismo que pasaba en el módulo. 2x más 1 es una recta y x más 1 es otra recta. O sea que también tengo un pico. No es el pico porque tengo un módulo, pero sí es un pico, igual. Entonces las tangentes, las rectas tangentes van a tener distintas pendientes. Justamente se ve más claro acá al ser dos funciones lineales. Pasa lo mismo que pasaba en el módulo. ¿Sí? Bueno, acá la raíz cúbica de x me pide que la analice en eh, que analice si es derivable. Bueno, acá vamos a hacer el cociente incremental. Acá no me dice dónde analizarla. ¿Sí? Acá no me dice dónde analizarla, porque acá creo que... Ah, no, acá no me decía tampoco. Pero yo les dije, el único problema posible lo puedo tener en cero. No, todas dicen analizar si es derivable en x igual a cero. Está bien, me quedo tranquilo. Bueno, vamos con esto. Tenemos que analizar si es derivable en x igual a cero. Entonces, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, el límite, cuando x tiende a cero. Entonces, f de x es raíz cúbica de x cubo sobre x y le resto cero, ¿no? Porque esto en cero vale cero, acá vale cero, así que cero. Esto es el límite, perdón, límite cuando x tiende a cero de x a la 1/3 sobre x a la 1/3 menos 1, cociente de los exponentes, entonces me queda x a la menos 2/3. Y tengo un problema cuando x tiende a cero con x a la menos 2/3. ¿Por qué? Porque esto es 1 sobre x a la 2/3. O sea que es 1 sobre 0 cuando x tiende a cero. 0 a la 2/3 es la raíz cuadrada de x al cubo, la raíz cuadrada de 0 al cubo es 0. Entonces se me va a infinito. Entonces no es derivable por ese motivo. ¿Sí? Porque en 0 la derivada se me va a infinito. Esto lo paso rápido porque estos no tenían dudas. Bueno, los demás son parecidos. Esta sí es derivable. Cuidado. Eso después igual todavía no lo tienen disponible ustedes, pero sí es derivable. Quedó tipeado mal. El 3, me pidieron el 3 a secas. Bueno, vamos terminando un poquito el 3 mientras. Aplicando el cálculo de límite, hallar las funciones derivadas f' de x de 5x cuadrado. Miren una cosa, acá no me dice dónde, ¿eh? ¿Ven? No me dice dónde la tengo que analizar. Me dice la función derivada de 5x cuadrado. Entonces, yo conozco esta definición, f de x menos f de a sobre x menos a, pero como no tengo el valor de a, vamos a usar a seca, ¿sí? Entonces, f' de a
va a ser f de x, f de a sobre x menos a. 5x cuadrado, porque esa es la función, f de x, menos 5a cuadrado, porque reemplazo donde dice x, pongo una a, porque no me dijeron cuál era la a, dividido x menos a. Y acá queda como x menos a. Entonces, lo primero que hago es sacar factor común de 5, por ejemplo. 5, x cuadrado menos a cuadrado, x menos a. En este caso en particular, lo voy a factorizar de esta forma. X cuadrado menos a cuadrado es x menos a por x más a. Es una diferencia de cuadrado. A cuadrado menos b cuadrado, a más b por a menos b. ¿Sí? Entonces, fíjense que el x menos a que tengo en el numerador se va a simplificar con el x menos a que tengo en el denominador. Entonces me queda 5 por x más a. O sea, la derivada genérica es esto que tengo acá. X por a más b, perdón. A ver, vuelvo. Límite cuando x tiende a, eh, acá hice un pasito más. 5 por x más a. Hasta acá vamos bien. Este es el límite. Paremos un cachito, ahí. ¿Ahora qué hago? Y ahora reemplazo. Donde dice x, reemplazo la a. ¿Sí? Finalmente, para resolver el límite. Hasta acá, lo único que hice fue, como se llama, factorizar para simplificar. ¿Por qué tuve que hacer eso? Y porque si yo me fijo acá, tengo una indeterminación. Yo a veces me olvido de decirlo, pero vamos a decirlo. Acá tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿no? 5 por 0 por a cuadrado menos 5 por a cuadrado sobre a menos a. 0 sobre 0. Entonces, hasta acá salvamos la indeterminación. ¿Sí? Entonces me queda el límite cuando x tiende a de 5 por x más a. Y acá resuelvo el límite, 5 por a más a. ¿Sí? Y esto es 5 por 2a, y esto es 10a. ¿Sí? Entonces la derivada en a sería 10a. ¿Y por qué pone 10x? Y bueno, porque así como puse a, puedo poner x, cualquier valor genérico. Para cualquier valor de la función, ¿sí? Para cualquier valor de x, lo que pasa es que acá si pongo x me voy a hacer un matete, tendría que poner x0. Entonces, para cualquier valor de x que yo use, la derivada va a ser siempre 10x. Si pongo a, si pongo 8, si pongo 5, va a ser 10 por 8, 10 por 5. O sea, no es que necesito hacer esta cuenta para cada punto. Ya con eso yo sé que la derivada vale 10x. Esto es la raíz, el origen de las reglas de derivación. ¿Sí? Yo ya sé que una función de este estilo, 5x cuadrado, su derivada va a ser 10x. Vamos a ver una regla de por qué vale 10x. No, ¿por qué? Porque es por lo que ven acá arriba. Vamos a generalizarlo. Bueno, voy acá al B. 1 sobre x. Lo mismo. F de x menos f de a sobre x menos a. 1 sobre x menos 1 sobre a sobre a menos a. Que es lo que tenemos acá. Siempre con el límite, ¿no? Entonces, de vuelta, esto, si pongo a, es 0 sobre 0. O sea que tengo que hacer algo para salvar esa indeterminación. Denominador común entre 1 sobre x y 1 sobre a es x por a, que es lo que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, x por a dividido x me da a por 1a. X por a dividido a es x por 1x. Y abajo tengo x menos a. Entonces tengo a menos x menos a. Puedo sacar un menos afuera para que me queden igual y poder cancelar este con este, como hicimos hoy en uno de los ejercicios anteriores. Entonces me queda menos x menos a, acá, sobre x por a, por 1 sobre x menos a, que es lo que simplemente estoy acomodando lo mejor ahí. Se simplifican y me queda menos, que eso me quedó acá cuando saqué el factor, cuando factoricé, menos 1 sobre x por a, menos 1 sobre x por a, como que falta ese pasito previo. Límite, cuando x tiende a de menos 1 sobre x por a. Pero si pongo una a acá, cuando resuelvo este límite, me queda menos 1 sobre a cuadrado. A por a cuadrado. Entonces, esta es la derivada. Y vuelvo a llamar a la vuelvo a llamar x.
¿sí? ¿Dónde no está definida la derivada de esta función? Esto no vale siempre. ¿Dónde no vale? ¿O para qué valor no es derivable esa función? A ver, en el chat ahí arriba. Para cero, exactamente. En cero esta función no es derivable. ¿Sí? Ya viendo la función directamente sé que tengo una asíntota vertical, pero más allá de eso, ya solo analizando la derivada, esta es la derivada para cualquier valor de x, pero obviamente si yo acá pongo cero, se me va a infinito. Entonces, en cero esta función no es derivable. Pero bueno, esto lo hicimos genérico, lo hicimos para cualquier valor de x. Bueno, a ver, estos ya son lo mismo. Este es un caso de multiplicar por el conjugado arriba y abajo, resolver ese límite y me termina dando esta derivada. O sea, y así lo van haciendo con cada uno de los pasos. X cubo más 1, f de x menos f de a sobre x menos a, siempre lo mismo, y al final resuelvo el límite y a la x, a lo que me dio con a cuadrado, con a, lo llamo x. Así vale para todo x. Te hago una consulta. Usando esta fórmula, porque yo usé f de x más h menos Es lo f de... mismo, es Sí, está equivalente. bien. Pero ¿es más fácil esta o vos usarías la otra o es indistinto? Cualquiera de las dos. A veces me acuerdo de esta y uso esta, o a veces me acuerdo de la otra y uso esta. Porque terminan siendo las mismas cuentas. Así que es exactamente distinto, sí. F de x más h menos f de x dividido h, el límite cuando h tiende a cero. La otra definición es esa. Pero termina dándote lo mismo. La otra definición, la que vos me estás diciendo, por si los chicos no entienden, es f' en x, x0 es f de x más h menos f de x sobre h, el límite me faltó. El límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es vos, ¿no? Sí, sí. Sí, es lo mismo. Fíjate que cuando empezás a hacer las cuentas, es un cociente incremental. Cuando empezás a hacer las cuentas se termina dando exactamente lo mismo. Puede ser que esta sea un poquito más fácil. Puede ser que nos enrosques menos con esta que con esta, pero. Porque el H a veces marea un poco. Pero es lo mismo. Bueno, no sé si creo que acá hicieron todos con esta definición. Pero da lo mismo. 4G me pidieron por ahí. Bueno, esto ya, chicos, son todos muy similares. Este debe llevarlo al número E después. ¿Qué pide el 4 en general? Pide hallar las funciones derivadas aplicando las reglas de derivación. Muy bien, vamos con las reglas de derivación, algunas de las reglas de derivación. A ver, acá estamos dando las reglas de la potencia, de la X, ¿qué más? A ver, reglas del cociente, las voy a anotar, ustedes las tienen en la teoría, pero les voy a hacer un repasito rápido de las reglas de derivación. Eh, acá. Primero, eh, este, no las reglas de derivación. Ahora vemos también las reglas de derivación para algunos casos que son sencillos. La derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿sí? Más menos, lo que hace, ¿sí? Eh, K por f de x, derivadas son las más básicas las que voy a poner, ¿sí? Es K por f' de x. A ver cuál más estamos usando acá. Voy a ver un cachito, perdón. Un cachito. Esas son las más sencillas que se usan. Ah, bueno, después las reglas del cociente y del producto son un poco más complicadas. Así que ahora las vemos.
La regla del cociente y la regla del producto. Cuando tengo estos son fáciles, pero esta es un poquito más complicada, f de x por g de x. Cuando tengo el producto derivado, va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Esta es un poquito más larga para acordarse. Y después cuando tengo f de x sobre g de x, esto derivado, un cociente, es la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo esto dividido la segunda al cuadrado. Entonces, estas son las reglas algebraicas de derivación, ¿sí? O sea, más que las propiedades de las derivadas. Y las reglas son otra cosa. Las reglas, cuando uno habla de reglas en general, se refiere a que cuando vamos haciendo, se lo dejo por si le quieren sacar capturita. Ahora sí les hago una captura, pero muchas veces cuando se habla de reglas se habla de lo que fuimos obteniendo acá. A ver, yo cuando fui haciendo estas cuentas, nos vamos dando cuenta de que están pasando ciertas cosas. Por ejemplo, cuando tengo algo como x cubo, termino obteniendo algo como x cuadrado. Cuando tengo algo de la forma x cuadrado, termino obteniendo x. Cuando tengo x a la quinta, termino obteniendo x a la cuarta. Entonces ahí yo estoy notando una cierta regularidad. Entonces, las reglas de derivación lo que hacen es sacar provecho de esa regularidad que yo veo y no tengo que hacer la derivada por definición cada vez que tengo una derivada, sino ya me acuerdo, ya sé qué es lo que pasa en esos casos. Entonces, ahora vamos a ver algunas de esas reglas que ven ahí. Igual toda esa teoría ustedes la tienen en los videos y la tienen en el libro. Está bien. Bueno, vuelvo a... Creo que sí, que ya acá directamente estamos en las derivadas, así que vamos a poner algunas reglas. A medida que vayamos viendo otras, las voy a ir anotando. Entonces, voy a escribir f de x y acá al lado voy a poner f'. ¿Sí? Entonces, la más sencilla de todo. Si f de x es un número, la derivada vale 0. La derivada de un número vale 0. Si f de x es x a la n, la derivada vale n por x a la n menos 1. Esta es la que más vamos a usar. Esta es una de las que más vamos a usar. A ver, vamos acá, quiero ver si ya hay alguna que ya la esté usando. ¿Ven? Miren, tengo que derivar esta, por ejemplo. 10 por x a la 2 quintas. Entonces, el 10 queda, ¿sí? Porque yo dije que cuando es una constante, yo tengo que derivar una constante, el numerito que está afuera queda ahí. Después, x a la 2 quintos derivada va a ser x, acá tengo 2 quintos que baja por x a la 2 quintos menos 1, que es lo que tengo acá, lo que les puse acá. ¿Sí? Este sería el 2 quintos que baja por x a la 2 quintos menos 1. Entonces, esta es una de las reglas que más vamos a usar. Pues tenemos muchas, la del seno, la del coseno, ustedes tienen una tabla. Yo voy anotando a medida que van apareciendo, las voy a ir anotando. Entonces, acá solamente necesitamos usar esa. Entonces, la derivada de 10 por x a la 2 quintos, el 10 es una constante que multiplica, queda por una de las propiedades de las derivadas. ¿Sí? Después, este 2 quintos baja y este x me queda a la 2 quintos menos 1. Después tengo menos 2 tercios, que queda ahí. X a la 3 medios me va a bajar el 3 medios, el menos 3 medios, perdón, era menos, yo lo había visto. A ver si agrando un poco se ve mejor. Espérenme un cachito.
Ahí queda opción mejor. Entonces es x a la menos 3 medios. Entonces el menos 3 medios baja y me queda x a la menos 3 medios menos 1. Y después tengo un medio, o el sobre 2, que lo dejé ahí, por x a la cuarta. O sea que es 4 por x a la 4 menos 1. Entonces, estas se van derivando así, con esa reglita que vimos recién. Entonces, x a la 2 quintos menos 1 es x a la 2 quintos menos 5 quintos a la menos 3 quintos. X a la menos 3 medios menos 1 es x a la menos 3 medios menos 2 medios menos 5 medios. X a la 4 menos 1 es x a la 3, 4 sobre 2 es 2. O sea, solo esa regla usamos, esas dos cosas. La propiedad o la regla de que la constante queda ahí no afecta cuando está multiplicando. Y la otra regla es la regla de las potencias. Acá voy a tener que usar la regla del producto que ya la vimos y acá me apareció otra derivada. A medida que vayan apareciendo yo las voy a ir poniendo. E a la x. La derivada de e a la x, que sea la x. No cambia cuando la derivo e a la x, ¿sí? Esa es la otra que apareció. Fíjense que ahí me aparece una constante y x a la n y e a la x. Vuelvo para acá. Entonces, regla del producto, porque esto es un producto de dos funciones. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la, todavía no la derivé, solamente lo escribo, más la primera sin derivar por la segunda derivada. La regla del producto que les expliqué recién. ¿Sí? Entonces, tengo derivada de esta de acá, primero me voy a fijar. Esto es una constante, o sea que, pero estoy sumando, es una constante que está sumando, o sea que la derivada de esto va a ser 0. Esta no me va a afectar. La derivada de 2x. La derivada de 2x es 2, pero ahora lo hago acá. ¿Sí? 2x. Esto es 2 por x a la 1. Entonces esto es 2 por 1 por x a la 1 menos, 1 menos 1. Siempre le resto 1. O sea que esto es 2 por 1 por x a la 0, que x a la 0 es 1, y esto es 2. No la puse como una extra, pero la derivada de k por x es k. ¿Sí? La derivada de k por x es k, pero en realidad es una consecuencia de esta. O sea, no, por eso no la puse aparte, pero es una consecuencia de esta misma. Siempre le baja un grado, entonces le baja un grado. ¿Está bien? Bueno, la derivada de 2x, entonces la derivada de todo este bloquecito es 2 de acá del 2 a la x menos 0, porque la derivada de un número, de una constante, es 0. Entonces acá me queda un 2, que es este 2 que ven acá. La derivada de e a la x es e a la x. Por eso aparece el e a la x. Más, acá tengo que poner todo esto porque acá no se deriva. 2x menos 1. Y la derivada de e a la x es e a la x. Acá no es la derivada, perdón. Acá es e a la x por la regla. Entonces, ¿qué me quedó? Ahí me quedó 12 a la x más 2x menos 1 por e a la x. Distribuyo esto. Me queda 2x por e a la x menos 1 por e a la x. Agrupo todo junto y me queda esto. 2 más 2x menos 1 por e a la x. ¿Ya? 2x más 1 por e a la x. Si lo dejan así no está mal tampoco. Lo que pasa es que, de vuelta, como el parcial es un choice, les puede llegar a aparecer esto y no esto. Entonces, sepan pasar, sepan agrupar convenientemente. Bueno, ¿cuál me habían pedido? Yo me perdí. El 4G me habían dicho. Bueno, igual quiero ver si aparece alguna otra regla mientras. Acá está la del cociente, pero después todas las derivadas que están en este cociente son las que ya vimos. El D, el D. La derivada del logaritmo. Acá. ¿Sí, sí? Acá la derivada del logaritmo. Esa es nueva. La derivada del logaritmo es 1 sobre. ¿Sí? Esa
esa es la otra que les aparece. ¿Dónde? ¿Sí? Esta es la que les aparece en nueva. Acá les aparece una nueva. Yo cada vez que les aparezco una nueva les aviso. Entonces, fíjense, tengo la derivada de esto, va a ser la derivada del primero derivado por el segundo sin derivar, menos el segundo sin derivar menos el primero sin derivar, perdón, por el segundo derivado. Entonces, acá no hay problema, porque la derivada de 2x es 2, esto me queda igual, acá tengo menos 2x, y x más el logaritmo de x el derivado es la derivada de las dos cosas. Es una suma. Entonces la derivada de x es 1. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Esta es la nueva que aparece en el ejercicio. Bueno, y abajo me queda la otra al cuadrado y después ya es trabajar, acomodarlo un poquito. Pero lo que sí quiero es que vayan detectando, que a medida que vayamos detectando distintas derivadas que no conocemos, las vamos a ir anotando. A ver, 3 por raíz de x, esto también es una especie de receta. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x, pero la podemos sacar escribiéndola como x a la 1 medio y derivándola con la regla de las potencias, así que no la voy a anotar, porque es al PP. Después, las de seno y coseno, y acá sí. Estas son nuevas. La derivada del seno de x es el coseno de x. Y la derivada del coseno de x es menos, cuidado porque este siempre se lo olvidan, el seno de x. Estas son nuevas. ¿Sí? Estas de acá son nuevitas. Entonces, acá tendría la derivada de raíz de x, que es la que la puedo hacer como x a la 1 medio, me queda 3 por 1 medio, por x a la 1 medio menos 1, x a la menos 1 medio, y me termina quedando esto que ven acá. Se los dejo ahí para que ustedes lo trabajen. Después, tengo esto de acá. Es un cociente, tengo que usar la regla del cociente. La primera derivada, la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, la segunda derivada, sobre la segunda elevada al cuadrado. Entonces, la derivada, las que tengo que derivar, que son el coseno de x menos el seno. ¿Ven? Y después, la otra que tengo que derivar es 2 veces el seno de x, es 2 veces el coseno. Y después, bueno, sacamos, acá tengo seno de x y seno de x, seno de x al cuadrado, acá tengo coseno y coseno, coseno cuadrado, ¿sí? Entonces, este menos 2 lo saco afuera, y seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, por una propiedad trigonométrica, ¿no? El seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x vale 1, por eso se me va todo esto, toda esa cosa de acá arriba. Pero digamos, acá ya estamos aplicando una propiedad trigonométrica, no estamos resolviendo la derivada. La derivada ya, digamos, estaría resuelta en este paso. Más allá de que esto todavía se puede dejar mucho más bonito. El F, a ver si aparece alguna nueva. Ah, cuidado con el F, ¿eh? ¿Por qué? Pueden verse tentados a decir la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Pero cuidado cuando les desaparece una A, una T, lo que sea. Porque el logaritmo natural de A no es una función de X, es una constante. A es un número cualquiera. Entonces, lo que yo tengo acá arriba en el numerador de este cociente que voy a resolver, lo que tengo acá arriba, cuando yo derive, ¿sí? Que es en el primer paso, lo voy a derivar, es la derivada de 4x al cubo más logaritmo natural de A. La derivada del logaritmo natural de A es 0, porque el logaritmo natural de A no es logaritmo natural de x. Es un número el logaritmo natural de A. Para un dado, perdón, para un dado A me da un número. Entonces, la derivada de esto va a ser 3 por 4 por x al cuadrado, o sea, 12x al cuadrado. Esto se muere cuando lo derivo. Acá queda porque acá no lo estoy derivando.
No noté nada todavía porque no vimos nada nuevo, no usamos ninguna propiedad nueva. Te consulto algo sobre el F. Sí, Em, a mí me pasó que yo llegué a ese resultado que dice ahí al toque, o sea, en el segundo renglón, pero sí. en la hoja de respuestas decía otra cosa, entonces me enrollé y estuve un montón como para simplificarlo. No sé si es necesario simplificar tanto, porque A ver, de vuelta. No es yo que yo esto pasé un examen en la presencialidad y no, si me dejas eso te digo, te le pongo bien. Por ahí si no simplificas tanto. El problema, o sea, mientras hayan llegado bien, no pasa nada, o no racionalicen en algún caso, lo que sea, no pasa nada. El problema que pueden tener acá es justamente lo que vos decís. Como es un choice, a usted va a poner una respuesta. Entonces, por ahí vos tenés una respuesta a la que llegaste y una respuesta que no coincide con lo que pusieron ahí. Tendrías que tratar de ver que valen lo mismo. ¿Qué podés hacer para ver que valen lo mismo? Bueno, acá tenemos el logaritmo natural de A. Pues, supongamos que es una cosa un poco más sencilla, no parece una A. Pero, si no, también se puede. Pero, ¿qué podés hacer para ver que vale lo mismo lo que vos obtuviste que lo que te pone el choice? Y podés evaluarlo en algún valor numérico. ¿Entendés? Que no sea cero, porque el cero muchas veces se simplifica todo. Pero como para ver más o menos si es lo mismo, y yo le daría un valor numérico a X, le pongo un 1. Entonces me fijo, si X vale 1, ¿cuánto vale esto? Y si X vale 1, ¿cuánto vale lo que vos obtuviste? ¿Me seguís? No te garantiza el 100% que vaya a estar bien. Pero si son expresiones equivalentes, deberían dar lo mismo. No quiere decir que puedan ser distintas y den lo mismo, pero si son iguales, deberían dar lo mismo. Entonces, por lo menos para un tanteo, para una aproximación, si vos ves que te quedó un choclazo y no te das cuenta, por ejemplo, en este, que es un choclazo enorme, no te das cuenta de usar la propiedad de las trigonométricas, si a vos te ponen esto en vez de esto, y ahí te puedes asustar y decís, no llegué yo a esto, llegué a esto. Y bueno, agarro un valor de, no sé, el seno de, donde el seno valga 1 o algo, y me fijo si esto y esto valen lo mismo. No te va a garantizar, de vuelta, no te va a garantizar que esté bien, porque podrían dar lo mismo dos cosas, dos expresiones y ser distintas. Pero definitivamente lo que no pueden es dar distintos si son la misma expresión. ¿Se entiende lo que digo? sí, sí. Así que, y a veces, a ver, perdón, yo no me pongo exigente con eso, o sea, con el nivel de simplificación del ejercicio. Pero a veces hay ejercicios que los obligan a simplificar por la forma como el docente puso las respuestas del choice, y la puso de la forma simplificada y van a tener que ver que realmente sea lo mismo lo que obtuvieron ustedes. Es como si yo te pongo 2 sobre raíz de 2 y vos obtuviste 2 sobre raíz de 2, un resultado, y la otra persona te puso raíz de 2 sobre 2. Y en realidad estás hablando de algo similar. A ver, lo que te digo es esto. Supongamos que vos obtenés un resultado. Te da 2 sobre raíz de 2. Entonces, vos ves que la respuesta es otra. Y bueno, es porque vos a esto lo podés escribir como 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2. Entonces esto te queda 2 raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Y esto me quedó raíz de 2. Entonces, por ahí la persona que te puso el choice te pone raíz de 2 de resultado, no te pone 2 sobre raíz de 2. ¿Y ahí qué podés hacer? Y bueno, ahí sí podés, es más. O sea, agarrás la calculadora y calculás 2 sobre raíz de 2, si no sabés simplificar. Y digo, 2 dividido. A ver, 2 raíz, me da esto, 1,41. ¿Ves? Esto da 1,41, aproximadamente. ¿Sí? Y después hago 2 raíces y me fijo cuánto vale. Hago 2. Y le saco la raíz y digo, vale lo mismo, 1,41. Entonces, estas dos cosas son equivalentes. Pero como es numérico, acá sí, si vale lo mismo, es lo mismo. Pero al ser con X, bueno, podría pasar que den lo mismo dos expresiones. Por ejemplo, si yo te pongo X cuadrado más, más 1 y X más 1 y me fijo, apruebo con 0, digo, pruebo con 1. Y en 1 me va a dar lo mismo, me va a dar 1 más 1 me va a dar 2 y acá también me va a dar en 1 me va a dar 2. Pero estas dos expresiones no son equivalentes. Entonces no va a servirte siempre.
Ahora, si es algo demasiado complicado y querés, aunque sea tirarte un lance, bueno, por lo menos probá que dan lo mismo. Porque si dan distintos, ya definitivamente no va a ser. Eso, sí. Vamos al, sigo con el ejercicio que estábamos. Bueno, ya está, el G. Igual creo que la mayoría de los ejercicios no estaban pensados para trampa ni para que se enloquezcan, pero veamos qué pasa acá. Tengo dos tangentes de X. A ver, la tangente de X es 1 sobre coseno cuadrado de X. Eh, esta. La tangente de X acá ya está derivada. ¿Sí? Pero en realidad podríamos hacerla, podríamos buscar esta regla, o podemos construirla escribiendo la tangente como seno sobre coseno. ¿Sí? Entonces, si la escribo la tangente como seno sobre coseno, por regla de derivación, hago la regla del cociente y voy a llegar a esto que ven acá. A que la tangente de X es 1 sobre el coseno cuadrado de X, la derivada. Voy a escribirla. Esta es nueva, pero no es nueva. No es nueva porque la podemos sacar con la anterior. 1 sobre el coseno cuadrado de X. Digamos que es nueva, pero la podríamos construir escribiendo la tangente como seno sobre coseno y derivando el cociente. Entonces, que es más fácil que acordarse esto. Tenemos 2 por 1 sobre el coseno cuadrado de X, que es la derivada de la tangente, y ahora tengo que derivar esto que está acá, porque es una resta, ¿sí? Entonces ahora tengo que hacer esta derivada. La derivada de esto es la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Fíjense que esto tiene, a su vez, tiene un producto. Además de tener un cociente, tengo un producto en el medio. Entonces, abajo no hay problema. Esto es x por seno de x al cuadrado, esto lo dejo. Pero acá tengo productito. ¿Cómo es este producto? Es la primera, esto es un 1 derivado, este 1 derivado me da 0. ¿Sí? O sea que este término se me muere. Y acá tengo el 1 y tengo la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda sin derivada, porque adentro de esto tengo un producto, entonces. La primera derivada es x, derivada me vale 1. ¿Sí? Por la segunda sin derivar, que es el seno de x. Más la primera sin derivar, que es x, por la segunda derivada, que es el coseno de x. Entonces, este ejercicio se complica, ¿por qué? Y porque tengo una resta, tengo un cociente y además en el cociente, una de las funciones del cociente es un producto. Entonces tuve que aplicar varias reglas en un mismo ejercicio. Tal vez por eso se les complicó un poquito el G. ¿Sí? Entonces, pero una vez que ya lo resolví, ya está. Esto es 2 sobre el coseno de x al cuadrado, menos, esto se murió porque tenía la derivada del 1, que vale, es un número, vale 0, entonces este término se me murió. Y acá tengo seno de x más x coseno de x, y abajo tengo x por seno de x al cuadrado. Y ya está. No hay mucho para hacer, más que con el menos le pusimos un más, y ya quedó ahí. No les vamos a estar buscando propiedades trigonométricas para simplificar ni nada. ¿Se entendió lo que había preguntado? Más o menos qué es lo que había que hacer. O sea, es usar todas las reglas que vimos hasta ahora. La verdad, para llegar a hacer el G teníamos que sabernos todas las reglas anteriores. A ver, acá tenemos la regla de la cadena. Sobre la cadena, o sea, Sí. no llegué a resolver esos ejercicios del 5, pero no sé cómo distinguir cuándo es que hay una función adentro de una función, ¿entendés? O sea, Claro. cuándo cuenta. ¿Cómo identificarla? ¿Sí? ¿Cómo identificar una función compuesta? Bueno, fíjate las funciones de x. ¿Cuáles son? Raíz de x, seno de x, logaritmo de x, ¿sí? Esas son funciones que dependen solo de x. Pero fíjate cómo está acá.
no es raíz de x, es raíz de x cuadrado más 1. O sea, eso por ahí ayuda a detectarlo. Vos conocés las funciones con x, nada más, con x. ¿Sí? Entonces, si vos conoces raíz de x, pero tenés raíz de x cuadrado más 1, esto que está acá adentro es una composición. O sea, estoy metiendo una función adentro de una función conocida. Si yo conozco el seno de x, pero adentro tengo 3 raíz de x, de vuelta, estoy metiendo adentro del seno otra función, estoy componiendo. Yo conozco el logaritmo de x, pero este es el logaritmo de 3x cuadrado más 2, o sea, estoy componiendo ese logaritmo. ¿Sí? Acá. Esta puede marearte un poco, porque en realidad esta es. Ahora la vamos a hacer cualquier cosa. Pero esta es 5 por coseno cubo. A mí me resultaría más sencillo escribirlo de esta forma, antes de hacerlo. 5 por el coseno de x cuarta más 2x, y todo esto al cubo. Entonces vamos desenmarañando, ¿sí? Yo conozco 5x cubo, ¿está bien? Pero esto no es 5x cubo, o sea que ya el cubo, la función cubo, está compuesta por una función. Pero a su vez esa función que está dentro de la función cúbica es el coseno de algo. Yo conozco el coseno de x. O sea que acá hay una doble composición, porque esto es el coseno de una función de x. Entonces tengo que explicar 2 veces la regla de la cadena, porque tengo una función doblemente compuesta, ¿lo ves? Sí, sí. O sea, ese es el truco, ir viendo qué función conozco y cómo está expresada. Si no está expresada como x a la algo, raíz de x, coseno de x, lo que tengo en el argumento de esa función es una composición. Entonces vamos a los ejercicios resueltos. A ver. Entonces, aplicando regla de la cadena. Acá, raíz de x cuadrado más 1. Entonces, la que está acá adentro es la que voy a tomar de base para hacer la regla de la cadena. F' de x va a ser 1 sobre 2 raíz de x más 1. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta y tal, porque está muy sencillito. Vamos a escribir pantalla. Acá. Voy a algo acá, estábamos viendo física ayer. 5, vamos por este y así, vamos a desarrollarlo un poquito más porque está muy, muy conciso. Eh, bueno, entonces tenemos f de x igual a la raíz de x cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, raíz de u, llamémoslo. Porque esto que está acá adentro en realidad no es x. Entonces, tengo que hacer f' de x va a ser la derivada, ¿sí?, de f por u'. F' de u por u'. Entonces, por eso yo suelo ponerle una u para que me ayude un poquito, para verlo. Entonces, f' de u por u'. Eh, a ver, si yo tengo la raíz de u, la derivada, que es igual a u a la 1 medio, la derivada, la voy a derivar, me va a quedar 1 medio por u a la 1 medio menos 1, que es lo que yo les decía, no hace falta que se acuerden de memoria, y esto es 1 medio por 1 sobre, perdón, vamos a hacer un pasito más, total, ya podemos escribir, no vamos a ahorrar paso, igual a 1 medio por u a la 1 medio menos 1 a la menos 1 medio, y esto es igual a 1 sobre 2 u a la 1 medio, y esto es igual a 1 sobre 2 raíz de u. ¿Sí? Entonces, esto va a ser 1 sobre 2 raíz de u
por U'. Pero ahora me fijo, yo a lo que estaba adentro, lo que te dije, lo que detecté que no era X, que había cambiado, que lo llamé U para ayudarme, a veces, después ya no lo vamos a hacer automáticamente, pero mientras tanto podemos hacer. Entonces esto va a ser 1 sobre 2 raíz de X cuadrado más 1 por la derivada de X cuadrado más 1, que es lo que, por la derivada de X. Entonces esto va a ser 1 sobre 2 raíz de X cuadrado más 1 por la derivada de X cuadrado, que es 2X. Bueno, ahí lo simplificaron, ¿no? El 2 con el 2 se simplifica. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer cuando estoy empezando, cuando estoy practicando la regla de la cadena? Y bueno, me fijo qué es lo que yo conozco. Yo conozco raíz de X. Como esto no es X, claramente lo llamo U. Y ahí puedo aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? F' de X va a ser, si a esto lo llamo U, va a ser F' de U, ¿sí? La derivada de esta función por U'. Pero podemos hacer alguno de, tipo, de los que habías dicho que eran varios adentro, poner el B. Sí, sí, ahora lo hacemos. ¿Pero este se entendió? Más o menos. Sí, Vamos sí. bueno, a ver, sigo viendo y los otros últimos los trabajamos después. Entonces, vamos con este, seno de 3 3 raíz de X. Voy a hacer los tres, así, total no pasa nada. Este sí que es varios. Vamos a hacer un par más. Voy a hacer este, o este, cualquiera, no importa. Seno de 3 raíz de X. Y ahora hacemos el otro. Entonces, al seno de 3 raíz de X, de vuelta, yo conozco seno de X, yo lo voy a escribir como el seno de U. Entonces, si a esto lo derivo, va a ser eh, el, la derivada del seno de U es el coseno de U. Pero además tengo que multiplicarlo por U'. Esto va a ser el coseno de U por coseno de U. O sea, ya vuelvo a llamarlo como lo conozco, coseno de 3 raíz de X por la derivada de 3 raíz de X. Y esto va a ser el coseno de 3 raíz de X por la derivada de 3 raíz de X es 3 por 1 sobre 2 raíz de X. ¿Sí? Una cosita. O sea, derivo como si esto fuera X, me olvido de que no lo es, derivo como si fuera X, pero lo dejo como está. Y después derivo lo que está dentro. Vamos a hacer el que me habían pedido, el que era complejo. Vamos a hacer primero el D. 5 coseno cubo de X por X cuarta más 2X. 5 coseno cubo de X. No, coseno cubo de X cuarta más 2X. Entonces, a esto lo voy a reescribir, ¿sí? 5 por coseno de X cuarta más 2X al cubo. Este es el que yo te dije que eran varios. Miren, tengo 5. Si yo todo esto lo llamo U, tengo 5 por... Tengo U al cubo, o sea que va a ser U al 3 veces U al cuadrado. Acuérdense que baja un grado y el 3 sale después. Por U'. Entonces, ahora sigo. Ahora hago esto, después sigo. Entonces esto me queda 15 por U cuadrado por el coseno de X cuarta más 2X al cuadrado por la derivada del coseno de X cuarta más 2X, o sea, por esto derivado. Ahí no resolví todavía, pero ya hice la primera cadena. ¿Sí? Ahí hice por primera vez regla de la cadena que todavía no la terminé. Ahora la vamos a terminar. Entonces esto es 15 por
el coseno cuadrado de x, o puedo dejarlo así como está, x cuarta más 2x, por. Pero acá, de vuelta tengo una cadena. Entonces, a lo que está acá dentro del coseno, porque no es el coseno de x, el coseno de algo, de una función de x, lo voy a llamar, no sé si a eso lo llamé u, lo voy a llamar b. Entonces, tengo que hacerle la de la cadena de nuevo. Entonces va a ser el, la derivada del coseno de b derivado, por, eh, o puedo poner directamente menos el seno de b, pero lo pongo así para que se vea mejor. El coseno de derivado por la derivada de b. Eso es lo que voy a tener que hacer. Entonces, esto va a ser 15. Acá directamente lo derivé. No puse el pasito previo. Esto, acuérdense, esto es u cubo derivado. Esto que ven acá. No escribí ese paso previo, acá sí lo escribí. Bueno, coseno cuadrado de x cuarta más 2x por. La derivada del coseno es menos el seno de b por b'. Y b' va a ser 4x al cubo más 2. Entonces apliqué 2 veces la cadena. Es como cuando, no sé, tenía la regla del cociente y después me apareció un producto. Bueno, acá apliqué la cadena y después me apareció otra cadena adentro. Bueno, después podemos simplificar, ver qué nos queda, pero no sé cómo lo dejó. ¿Cómo lo dejaron? Yo tampoco lo simplifico demasiado. ¿Lo dejaron así? No. Sí, lo dejaron así, sacar el menos para afuera. Pero llegamos a lo mismo. ¿Lo ven? Igual estaba desarrollado. Creo que lo había copiado. No me acuerdo si lo había copiado. No, no lo había copiado. Pero sí, se llega a lo mismo. El menos este lo puedo sacar afuera, nada más. ¿Se entendió? El de. No digo que lo entiendan de una, más o menos, aunque sea, se va entendiendo. Ahora, esto requiere mucha práctica, chicos. Vuelvo al pascual. Bueno, me habían pedido uno, el G. El G es 1 sobre x por 2 a la menos 3x cuadrado. Entonces, bueno, acá lo escribió como x a la menos 1 para usar la regla del producto, pero simplemente para que sea un poco más sencillo de usar la regla del producto. Vamos con este. Entonces, tenemos la primera derivada. X a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 1 menos 1, menos 2. Voy a usar la regla del producto. Por la segunda sin derivar, lo único que hago es escribir la segunda como viene. La primera sin derivar, x a la menos 1, por la segunda derivada. Y acá cuidado, porque de vuelta, eh, esto no es el 2 a la x. ¿Sí? Esto es 2 a la menos 3x cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo que hacer algo más, voy a tener que hacer algo más, voy a tener que hacer alguna regla o algo para trabajar. ¿Sí? Entonces, eh, tengo 2 a la menos 3x cuadrado derivado por la derivada de lo de adentro. Esto me queda, como no es 2 a la x, ¿sí? Voy a tener que derivar esto de acá. Pero acá falta una reglita que no habíamos dado antes. 2 a la x es acá. 2 a la x, falta esta regla. Pues yo di la de e a la x, que es la más fácil. Acá arriba. Entonces la derivada de a la x es a la x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Que en realidad acá, como el logaritmo natural de e es 1,
no pasa nada, pero es la misma regla. Lo que pasa es que acá este es un caso muy particular. Entonces, esta es otra regla de derivación. Se las anoto, si están anotando reglas, anoten esta otra. La derivada de a a la x es a la x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá. Acá en realidad tengo a, pero no a la x, a la menos 3x cuadrado. Entonces, tengo, cuando derivo esto, me perdí, creo que lo voy a pasar y lo voy a hacer, lo voy a copiar en el white y lo voy a trabajar, porque no vamos a salir. Me voy a salir. Pegar. Vamos a irlo trabajando pasito a paso. Porque es verdad que... Digamos, voy a seguir lo mismo, pero solamente lo dejo ahí por si la pifiamos. Bueno, tenemos f de x igual a 1 sobre x por 2 a la menos 3x cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a usar regla del producto. La primera derivada, lo voy a hacer así, después lo voy a desarrollar, porque esto es más fácil de ver. Por la segunda sin derivar. Sin derivar. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Sigo. Acá el x a la menos 1, escribió esto como x a la menos 1, nada más. Pero la derivada de x a la menos 1, la derivada de 1 sobre x derivada, hago calculito auxiliar, 1 sobre x derivada es x a la menos 1 derivada, y esto es menos 1 por x a la menos 1 menos 1, y esto es menos 1 por x a la menos 2, sea menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? O menos 1, directamente lo escribimos así. Menos 1 por x a la menos 2. Está bien. Yo para seguir la misma notación que estuvo usando el profe, ¿sí? Entonces tenemos la primera derivada, esto de acá voy a poner. Voy a ponerlo en rojo. Primera derivada, menos 1 por x a la menos 2. Por la segunda sin derivar. Más 1 sobre x. Voy a poner en verde esta, en celeste esta que voy a derivar ahora. Por. Y voy a hacer cálculo auxiliar. Tengo 2 a la u. Regla de la cadena, porque no es 2 a la x. Va a ser 2 a la u por el logaritmo natural de 2. ¿Se acuerdan? 2 a la u, no 2 por u. 2 a la u. 2 a la u es la última regla, la que les anoté recién. 2 a la u por el logaritmo natural de 2. ¿Sí? La derivada, ¿no? Porque u no es, es una función de x, por u'. ¿Sí? Porque u es una función de x. Porque u es igual a una función de x. Entonces, tenemos esto que hacer acá. Entonces me va a quedar, estoy trabajando con este de acá, me va a quedar 2 a la u, pero u es menos 3x cuadrado, por el logaritmo natural de 2, por u'. Esto es u, acuérdense. Entonces esto es menos 3 por 2 por x a la 2 menos 1, por x. Y lo voy a poner en azul, para que... Ahí, lo voy a arrancar. Eso es lo azul, esto es lo rojo. Todas las que derivé las voy poniendo en color. Y esto me quedó menos x a la menos 2 por 2 menos 3x cuadrado más, a ver si puedo agrupar un poquito, 2 menos 3x cuadrado
sobre x, logaritmo natural de 2 por menos 6x. Bueno, ya es lo que tenemos acá. ¿Me está faltando algo? No, está todo igual. Por las dudas verifiquemos que esté todo igual. Me faltan... Esto está. Hay un menos 1 por x acá que no sé de dónde sale. Déjenme ver. Menos 1 por x, menos 2. Hasta acá estamos igual. X a la menos 2, 2 por menos 3x cuadrado, más x a la menos 1, 1 sobre x, es este que está acá, por 2 a la menos 3x cuadrado, por el logaritmo natural de 2, por menos 6x. O sea, esto es lo mismo que esto. Y acá no sé qué propiedad usó o qué hicimos. Déjenme chusmear un poquito, pero 2 por 2 por menos 3x cuadrado, menos... Creo que sacó factor común algo, pero no se ve bien. Esto lo sacó de factor común, pero no lo sacó bien. No se ve bien. Falta un paréntesis, me parece. Algo está faltando. Sí, falta un paréntesis. Bueno, acá tenemos 2 a la menos 3x cuadrado, estoy sacando de factor común este y este. ¿Sí? Por las dudas, porque cuando lo van a ver, van a decir, ¿qué pasó ahí? Y acá tengo menos x a la menos 2, y acá voy a tener más el logaritmo natural de 2 sobre x. No, perdón, esto es un paréntesis, acá hay un paréntesis, falta el paréntesis también. Acá tengo el logaritmo natural de 2 sobre x y menos 6. Menos. Sacando factor común, esto que tengo acá. Déjame ver si llegamos por lo menos a lo mismo. Logaritmo natural de 2. Me está faltando este x. Porque se anulan las X, me parece. Digo, si te Ah, queda menos. tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Algo me faltaba. Gracias. Sí, sí, se anulan totalmente. Totalmente. Ahí, algo me estaba faltando y no veía dónde era. Ahí. Se simplifica la X. Cuando hay tanta cosa, la que estaba haciendo venir era yo. Sí, se Sí, no, simplificaron las igual re difícil. se me simplificaban las X, yo no las estaba viendo. Ahora sí. ¿Sí? Y llegamos a lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, acá cambió el menos con el menos, lo sacó afuera. Sí, algo notaba que estaba distinto, y era esto, eran las X que se habían simplificado. No lo había visto. Listo. Pero bueno, esto, a ver, con que lleguen a esto ya estamos. Con que lleguen a esto ya está todo derivado. Ya no queda nada por derivar. Lo que pasa es que de vuelta, a veces hay que hacer alguna cuentita como para que me quede igual a como me lo presenta el ejercicio. Sí, estaba, creo que era uno de los más complicados el que, así que está bien que lo hayan preguntado. ¿Se entendió más o menos, chicos? Sí, profe. Bueno, después me pidieron el 5H y el 5G. Eh, estábamos con el... Ah, no estábamos en el 5. Está bien. El 5H, estábamos en ese mismo. 5G, el 5H lo hicimos, no. La raíz cuadrada del logaritmo natural de x cuadrado. De vuelta, triple composición. O doble composición. La raíz del logaritmo de x. El G. O el H, no, es el H. F de x es la raíz del logaritmo natural de x al cuadrado, ¿era? Sí,
de x al cuadrado. Voy a poner paréntesis nada más, porque a mí me ayuda para ver qué función está dentro, ponerle paréntesis, en vez de escribirlo solamente x al cuadrado. Entonces, a esta la voy a llamar u. Entonces, f' va a ser la raíz de u derivada por u'. Raíz de u derivada es u a la 1 medio, ya la sabemos, pero bueno, vamos a hacerla paso a paso, por u'. Esto es 1 medio por u hasta que nos familiaricemos, por u a la 1 medio menos 1 por u'. 1 medio por u a la menos 1 medio por u', que ahora lo hacemos al final. Esto sería 1 sobre 2 raíz de u por u'. Y esto es 1 sobre 2, y ahora sí vuelvo a darle el valor que corresponde, x cuadrado, perdón, logaritmo natural de x cuadrado, por el logaritmo natural de x al cuadrado, vamos a ponerlo así, de x al cuadrado, derivado. Pero todavía no terminó esto, porque acá también tengo que aplicar regla de la cadena, ¿sí? Porque esto es el logaritmo de una función que no es x. Entonces, sigo un pasito más. Esto es 1 sobre 2 logaritmo natural de x al cuadrado por el logaritmo natural de x al cuadrado, cálculo auxiliar. Logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Sí? Lo voy a derivar. Va a ser 1 sobre x al cuadrado, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x, por 2x. ¿Sí? Por la derivada de eso que tengo. De la derivada de lo que está acá adentro. Entonces me queda por 1 sobre x al cuadrado por 2x. ¿Sí? Este 2 con este 2 se me simplifica, este cuadrado se me simplifica con este, y me termina quedando 1 sobre el logaritmo natural de x cuadrado por x. Eso me quedó a mí, que no sé si es lo mismo que le quedó al profe. 1 sobre x por, por la raíz, ¿no? El logaritmo. A ver. Por... me comí la raíz acá. Por la raíz. Eso fue descuido. Me olvidé de copiarla. Sería la raíz de u y puse u, no puse la raíz. Quedó lo mismo. ¿Sí? X por la raíz del logaritmo. Estas las tienen, entonces esto importable. El arcotangente de 4x, 1 sobre 1 más el arcotangente de x. Vamos a anotar el arcotangente de x, después. Esta puede aparecer, el arcotangente. Vamos a anotarlo por las dudas. Igual ustedes tienen las tablitas. El arcotangente, acá. Esta era nuestra tabla. Arcotangente de x, la derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado. Esa es la derivada del arcotangente rara. Por ahí uno esperaba una función trigonométrica y aparece. La puse ahí porque es una nueva que nos apareció. Siempre que va apareciendo una, yo la voy a anotar. ¿Sí? La derivada del arcotangente es esa, entonces por eso acá me aparece este cociente, digamos. Entonces, ¿qué hago? Derivo, es 1 sobre 1 más u cuadrado por la derivada de u, que es 4. Pero no es que apareció de la nada, ok, algo que ustedes no saben. Sí, hay algo que ustedes no saben y eso está regla de no. Bueno, acá es una derivada genérica de 1 más x sobre k a la n. Entonces, c por n baja de n, y me queda la derivada de esto a la n menos 1 por
me queda esto a la n-1 por la derivada de lo de acá adentro, porque es una función compuesta, de vuelta, no tengo x nada más, tengo 1 más x sobre k. Entonces me queda la derivada de 1 más x sobre k, es 1 más 1 sobre k, porque esto es, perdón, es 0 más 1 sobre k. Pero bueno, esos son solamente para que vean de dónde. Esto se parece a lo del interés compuesto, ¿se acuerdan? Que habíamos visto. Pero no hace falta que piénsenlo así como viene. Bueno, no me pidieron más del G y del H, el 5G y el H. ¿Cómo les fue con recta, tangente y normal? O ya es demasiado. No los quiero abrumar tampoco. Alguien preguntó el otro día, me dice, ¿qué es la recta normal? Porque entendía la recta tangente y no la recta normal. Bueno, la recta tangente es una recta que toca la curva, pero no la corta, o sea, la toca nada más en el punto. Y la recta normal es una recta que es perpendicular a esta, justamente, que pasa por este mismo punto. Pero quiero saber cómo andan con los anteriores antes de meterme con el 6, porque de última el 6 lo hacemos la clase que viene, de todo lo de recta tangente normal, y nos dedicamos un buen ratito a ese. ¿Alguno llegó hasta ahí o no? Porque tampoco le voy a dar cosas que no llegaron y no van a saber cómo hacerlo. Y no es difícil esto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, de ejercicios anteriores? A ver, esperen, ¿eh? Chat. Acá. Yo todavía no llegué, está bien. Sí, no, la mayoría no llegó hasta ahí. Si les parece bien, dejo de grabar por ahora.